Buenas noches, estimados. ¿Pueden confirmar, por favor, visualización de la pantalla, como también del audio? Se escucha y se ve. Muchas gracias. Van a disculpar, saben, este tema del diésel, del suministro de combustible, está bien crítico, ¿no? Hay complicaciones, inclusive para la movilización del personal. Em, Como comentario, ¿no? Cada día nosotros tenemos que hacer, pues, fila para conseguir apenas 200 litros de diésel, ¿no? Ahora ustedes se imaginarán cuánto de diésel se consume para poder movilizar maquinaria, ¿no ve? Estamos alrededor normalmente de los 2.000 litros diarios, no diarios, sino 10 por medio. 1.000 litros diarios deberíamos de suministrar, por lo menos para un frente de trabajo en conformación de plataforma y, y el problema es de que no disponemos de eso, ¿no? Y peor todavía cuando estamos en zonas rurales, ¿verdad? Entonces, la única alternativa que tenemos es el hecho de poder acopiar, ¿no? E ir comprando cada día y hasta que se haga un volumen, suspendemos trabajos, tenemos una cantidad suficiente y recién podríamos reiniciar los mismos, ¿no? Es un problema grande que se está empeorando. Bueno, esperemos no tengamos que paralizar totalmente la ejecución de la obra, ¿no? El ABC en algún caso se ha comprometido inclusive a aumentar el costo, ¿no? Del combustible, cosa de que podamos nosotros aprovisionarnos de manera, digamos, no tan oficial como es comprarlo en un surtidor, sino hay comerciantes que venden ese tipo de combustible de lotes particulares, ¿no es cierto? Y sin embargo el costo es bien desmedido, ¿no? Entonces, hay una diferencia que tal vez nos hubieran suministrado, pero no, la ABC se ha cerrado en esta situación, ¿no? Entonces, estamos pasando por momentos demasiado críticos, ¿no? Tal vez ustedes están viendo la misma situación en sus proyectos, estimados colegas. Y bueno, esperemos de que haya alguna alternativa de solución, ¿no? Que no va a ser inmediata, pero que por lo menos se encamine, ¿no? Para esos aspectos de un buen trabajo, una buena ejecución de actividades. Bueno, vamos a continuar con el tema del diseño de espesores de pavimento rígido y hay algunos detalles, ¿verdad? Que lo hemos dejado pendientes, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, fíjense que hemos procedido a poder realizar el dimensionamiento, ¿no? De lo que es el pavimento rígido, ¿no? Hemos considerado inclusive una cantidad de ejes equivalentes, ¿verdad? En base a una planilla, ¿no es cierto? Hemos determinado los ejes equivalentes en función a una proyección por 20 años, ¿verdad? De lo que es un tráfico, ¿no? Ahí se considera la cantidad de los 12 vehículos, ¿verdad? Hemos insertado un espesor de la losa, bueno, un espesor asumido es lo que yo estoy previendo, un periodo de diseño de 20 años, un número de vehículos de 12 tipologías, ¿no? Que estaríamos considerando. Asimismo, hemos tomado en cuenta un porcentaje de tráfico en el carril de diseño más crítico, ¿no? Entonces, evidentemente, nunca se distribuye de 50 a 50%, ¿no? Siempre hay un carril que tiene ¿cómo se dice, no? Tiene mayor o es más propenso a poder, eh, digamos, conducir, manejar o poder sostener, ¿no? Un mayor número de vehículos. Entonces, de ahí que es necesario hacer un conteo independiente, ¿no? Por carriles. Y carriles en una dirección, ¿no? Entonces, una vez habiendo hecho este trabajo, ¿no? Ahí nosotros hemos podido calcular lo que son los ESALs, ¿no es cierto? Antes de ello hemos podido hacer, digamos, una equivalencia, ¿verdad? Con las cargas respectivas. Hemos realizado lo que en algún momento no hemos podido llenar con los factores equivalentes de carga, ¿no? Entonces, aquí está la disposición de los ejes correspondientes, ¿no? De los vehículos que hemos tomado en cuenta, ¿no? Y asimismo, bueno, el valor correspondiente, ¿no? Pero esta vez en toneladas, ¿no? Entonces,
En base a estos datos estimados, miren que aquí se ha podido calcular todos los factores equivalentes de carga y por medio de ellos, bueno, ya son operaciones aritméticas que han definido, ¿no? El cálculo de lo que es los ejes equivalentes, ¿no? Así de, digamos, de manera automatizada, DIPAP nos ha permitido realizar ese trabajo, ¿no? Entonces hemos exportado estos datos a la planilla principal y pues hemos pedido calcular lo que es el espesor, ¿no? Entonces, ahí está el diseño respectivo. Y bueno, un segundito, por favor. Bien, van a disculpar, entonces este es el cálculo, ¿verdad? Entonces, nos faltaba teníamos pendiente algunos análisis, ¿no es cierto? En este caso, era esta información adicional, ¿no? Miren de que DIPAD tiene tanta estrategia de, digamos, y versatilidad de demostrar, ¿no es cierto?, aspectos constructivos. Y en este caso, nos da, ¿no?, una información de cómo se deberían disponer los pasadores principales, las pasajuntas, ¿no? Y así también las juntas transversales. En este caso, fíjense, estamos disponiendo los pasadores principales, ¿verdad? Para una transferencia adecuada de carga, ¿no? Vemos la disponibilidad de las losas, así también un eje central, ¿no es cierto? Por donde vamos a ir proyectando los carriles correspondientes de esta vía, ¿no? Asimismo, podemos observar lo que es la fundación, ¿no? El apoyo, o en este caso la capa base, ¿no? Capa base, su base. Entonces, vamos a hacer alguna definición, es decir, junta longitudinal, ¿no? Esa que se traza a lo largo de todo el eje y el sentido de tráfico también. Así también nos muestra la junta transversal, ¿no? Y ahí se van definiendo unas dimensiones, ¿no? De estas losas. Generalmente una losa corta, que es lo más recomendable, en donde las longitudes no deberían sobrepasar los 2 a 2,5 metros, ¿no? Hay una relación de lados que debería estar entre 1,25, 1,50 máximo, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones. En algún caso he visto losas de 3 metros y esas losas de 3 metros han tendido pues a fisurarse, ¿no? Irremediablemente han perdido total estabilidad y los daños han sido severos, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque las losas, por la longitud, por el clima, la variación climatológica, genera una especie de alabeos, ¿no? Y esos alabeos ocasionan todo tipo de daños, ¿no? Digamos, fisuras, fracturas y daños. Hola. Sí, me encuentro en una sesión. Por favor, deme una hora. Yo le voy a llamar. Ya, hasta luego. Bien. Entonces, esa es una de las recomendaciones, ¿no? Vamos a mostrar también un trabajo que se ha desarrollado. Esto les comentaba, ¿no? Hemos realizado un trabajo digamos, no manipulación, hemos hecho un control, un análisis de variación térmica, esto en la carretera de Pisiga, Huachacalla, Pisiga, ¿ya? Hemos realizado un control y un análisis y también identificación de gradientes térmicos en base a sensores que hemos ido aplicando a cada losa en un tramo, ¿no? De prueba en donde nuestro objetivo era identificar esa variación, ¿no? De forma de alabeo que se daba a los gradientes de temperatura. Entonces, voy a buscar la documentación y les voy a mostrar, ¿no? Los resultados también que hemos generado al analizar de esa manera. Las juntas, ¿no? Importantes las juntas. Vemos aquí los pasajuntas, los principales, ¿no? Paralelos al eje de vía. Vemos ahí cómo se tienen que ir empotrando de acuerdo a una separación también, un diámetro también, ¿no? De estas barras. En alguna manera se llama también canastillos, ¿no? Canastillos que se colocan en cada junta y tienen esa función de transmitir cargas. Luego, pues vemos ahí junta transversal, de la misma manera, ¿no? Que la anterior. Acá podemos ver lo que son los espesores, ¿no? Los espesores de la capa base o subbase y el espesor del pavimento mismo. Y vemos también los revestimientos de la barra, ¿no? Estas barras no son solamente eh, metales, ¿no es cierto? Tienen un revestimiento, en algún caso un revestimiento epóxico, ¿no? Que puede ser, digamos, un antiadherente, ¿no? Como también un anticorrosivo. Vamos a ver por qué.
Y bueno, el diámetro de las barras que caracteriza también, ¿no? Entonces, miren, en este caso vamos a ir definiendo unos parámetros, ¿no? Respecto de estas disposiciones constructivas, ¿no? Entonces, tipo de capa base o subbase, lo más recomendable es siempre no mantener un material estable, ¿no? Ese material estable obviamente puede ser lo que es un material granular, ¿no? Un material granular, es un material común, ¿no? Un material, como quien dice, una subbase de suelo franco. Un suelo franco es un suelo que está constituido con material granular, tiene finos, tiene arcillas, tiene limos, ¿no? Entonces, un suelo franco, ¿no? O en el mejor de los casos, un suelo granular, ¿no? De una adecuada resistencia también, ¿no ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los suelos finos, sobre todo los suelos expansivos, ¿no? Ya que estos pueden ocasionar deformaciones, ¿no? Deformaciones superficiales, pueden generar asentamientos y también, ¿no? Pueden generar alabeos en las losas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la base, al suelo de fundación y así también en qué sectores estaría ejecutando la obra, ¿no? En qué sectores estaría ejecutando la obra. Por ejemplo, vamos a ver Google Earth, ahí les he mostrado de inicio, ¿no? Una carretera, la carretera de Oruro-Toledo, ¿no? Esta se encuentra en Oruro, ¿ya? En Oruro. Y bueno, esta carretera tiene una condición crítica, ¿no? De funcionalidad, ¿verdad? Y eso es porque, bueno, pues se ha ejecutado en un lecho aluvial, ¿no? En una zona aluvial. Y esa zona aluvial, obviamente, pues se hace de que esta carretera en temporadas de lluvias en gran parte esté pues inundada, ¿no? Entonces, ahí les estaba mostrando esta vía, ¿verdad? Vamos a activar lo que era carreteras. Esta carretera, aquí está, ¿no? Entonces, ahí está. Chayacolio, ¿no? Este es este tramo recto, ¿verdad? Y toda esta zona es pues llana, no hay cerros, no hay nada. Aquí el material es fino, ¿no? Es fino, no hay granular, es una clasificación A3, ¿ya? Una clasificación A3, A4, ya es limo y arcilla, lo que abunda, ¿no? Son los limo arcillosos y en esta zona, bueno, ya va cambiando también, ¿no? La geología, ¿no es cierto? Y los materiales que constituyen. Entonces, bueno, en este sector, ¿no? Digamos, en estos sectores, digamos, nevados de gran altura es donde hemos hecho ese estudio, ¿ya? De lo que es el comportamiento de las losas de pavimento rígido ante gradientes térmicos muy variables, ¿no es cierto? Entonces, justamente esta es la zona que hemos hecho el trabajo de investigación, ¿no? Y pues ya les voy mostrando la siguiente clase, todo el resultado que hemos ido determinando, ¿no? Esta de Pisiga, ¿ya? Esta es una vía fronteriza también, una ruta 15 que me conecta directamente con el país de Chile, ¿no? Y bueno, miren de que esta traza, les decía, ¿no? Si bien es una carretera, es pavimento rígido, ahí se acercan un poquito más, ¿no? Y qué interesante es esto de las imágenes satelitales. Ahí pueden ver ese fracturamiento impresionante, ¿verdad? Que se muestra en esta vía, ¿no? Entonces esto no es ninguna alteración. Efectivamente, esta carretera está así, está totalmente fragmentada, está fisurada, tiene aberturas en el sentido longitudinal como el sentido transversal. No hay losa que esté sana, intacta, ¿no? Todo este trecho está totalmente dañado, ¿no? Hasta el puente. Y esto se debe pues a que se encuentra apoyada, sentada en una zona aluvial, ¿no? Es plano, aparte de eso el material es fino, entonces, ¿qué hubiera sido recomendable acá, estimados? Obviamente, nunca emplazar pues, una carretera de pavimento rígido, ¿no? Porque ya el apoyo estaría fallando, ¿no es cierto? Pese a que se ha tratado de estabilizar con una roca, bueno, no es roca, es arenisca consolidada. Lastimosamente, esa arenisca en contacto con el agua, igual nomás empieza a deshacerse, ¿no es cierto? Entonces cambia de consistencia y va presentando varios desperfectos. Entonces, toda esta carretera, los kilómetros, los 20 y pico kilómetros, tiene esa falencia, ¿no? De ahí que cuando nosotros hemos empalmado a partir de Toledo,
hemos propuesto, ¿no? Ya una carretera flexible, ¿no? Que todavía se apoyaba, ¿no? En lo que es el lecho aluvial. Pero la diferencia es de que como es pavimento flexible, bueno, tranquilamente hemos podido resistir, ¿no? Todos los asentamientos variables o diferenciales que se iban dando, ¿no es cierto? Entonces eso era muy conveniente, ¿no? Entonces no se aplica pavimento rígido donde sea, ¿no es cierto? No se aplica donde sea. Ahí está la gran diferencia y el empalme que hemos realizado. Y bueno, es la disposición, la importancia de estas capas subyacentes, ¿verdad? El tipo de material. El espesor de capa base, bueno, hay espesores que uno toma en consideración. En este caso, nosotros hemos asumido un espesor de capa base de aquí, ¿no? En el cálculo de sal hemos dado ahí un espesor de capa base, no hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto? Pero sí hemos definido un espesor de capa base para la adopción de uno de estos parámetros, ¿no? Entonces, el espesor mínimo que nosotros hemos identificado era pues un espesor de 20 centímetros, ¿no? Un espesor de 20 centímetros, ¿no? Generalmente nosotros ejecutamos espesores variables, ¿verdad? La capa base siempre nosotros definimos entre 20 centímetros, no menos, tampoco más, porque bueno, esta capa base tiene un alto costo de producción, ¿no? Entonces siempre es bueno mantener ese nivel, ¿no es cierto? Ese espesor. Si fuera una subbase, bueno, esa subbase sí puede ser muy variable, ¿no? Esa subbase puede variar desde los 20, 22, 25, 30 centímetros, ¿no? Dependiendo del material del cual se dispone para poder ejecutar estas capas, ¿no? Entonces, lo mínimo ahí podemos colocar 20 centímetros o en milímetros, lo que es 200, ¿no? 200 milímetros, ¿verdad? Y después ahí nos dice diámetro de juntas de barras pasajuntas. ¿Cuál es ese diámetro estimado? Es este, ¿no? Estas son las pasajuntas y esas pasajuntas tienen un diámetro, es una barra lisa, ¿no es cierto? Y esa barra lisa tiene un diámetro que está en función del espesor de losa, ¿no? Entonces, acá el espesor de losa que ha identificado el software es de 28,9. Ya constructivo, vamos a aplicarle 28, 29 centímetros, ¿no? 290 milímetros. Entonces, fíjese de que para que yo coloque el diámetro de las pasajuntas, ¿no? Yo debería de utilizar la relación siguiente, ¿no? Yo debería utilizar esta expresión, ¿no? Que el diámetro de pasajuntas va a ser igual a un octavo, ¿no? Un octavo del espesor de la losa, ¿no? Del espesor de la losa. Entonces aquí vamos a colocar por el espesor de losa, ¿no es cierto? Entonces, esa sería mi formulita para poder calcular ese diámetro, ¿verdad? Y obviamente vamos a hacerlo acá, ¿no? Entonces, diámetro de pasajuntas va a ser igual a, vamos con valores, va a ser el espesor, lo habíamos identificado con 29 centímetros, ¿no? 29 centímetros dividido entre 8, ¿no? Entonces, ahí ya podemos calcular un valor respectivo. Vamos a encender nuestras calculadoras y pues vamos a ir determinando este valor, ¿no? Entonces ahí vamos anotando 29 dividido entre 8 y me da un valor de 3.62 centímetros, ¿no? 3,62 centímetros. La pregunta es, ¿existen diámetros de 3,62 centímetros? ¿Cuál sería el diámetro comercial? ¿Cuál sería mi diámetro de pasajunta adoptado? ¿Mm? Bueno, miren que el diámetro comercial, bueno, en todo caso debería ser de 3,2, ¿no? 32 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos trabajar con este diámetro. Muy bien, con el comercial. Evidentemente, 3,62 está por encima, pero no es comercial, ¿no? Y trabajar con diámetros superiores es un poco más complicado. Los diámetros con los que yo he trabajado, ¿no es cierto? Obviamente vienen a ser, pues, de máximo 32 milímetros, ¿sí? 32 milímetros. Miren de que si ustedes están ejecutando un diseño de losa, ¿no es cierto? Pavimento rígido, el espesor mínimo de una losa debería ser de 20 centímetros. Muy bien, debería ser de 20 centímetros.
Y para un espesor de 20 centímetros, ¿a cuánto debería llegar el diámetro de los pasajuntas? De igual manera, ¿no? Hacemos ese análisis. 20 dividido entre 8, ¿no es cierto? Y 20 entre 8 nos da ¿a cuánto? Nuevamente vamos a llamar la calculadora. 20 dividido entre 8. Nos da a 2.5, ¿no? 2.5 centímetros, ¿verdad? Entonces, 2.5 directamente ahí ya nosotros podemos entender que el diámetro adoptado es pues de 25 milímetros y eso es comercial, ¿no es cierto? Y el que le sigue obviamente es el diámetro de 32 milímetros, 3.2 centímetros. Entonces, el que le sigue, bueno, tengo entendido que puede haber de 4 centímetros, de 4.5 centímetros, pero eso ya no es tan comercial, ¿no? Y además es complicado conseguir. Por lo tanto, nuestro modelo estaría quedando identificado como máximo a este diámetro, ¿sí? 3.2 centímetros. Entonces, vamos a colocar ahí el diámetro de las pasajuntas, ¿no? Que va a ser de 32 milímetros, ¿sí? Bien. Luego, ahí nos dice longitud de barras pasajuntas, ¿no? Esa es una longitud que nos especifica, ¿no es cierto? En todo caso, la normativa dice 45 centímetros, muy bien, pero miren de que 45, generalmente yo dispongo siempre medio metro, ¿no? 50 centímetros, ¿para qué? Para que se pueda distribuir, digamos, en longitudes un tanto más uniformes, ¿no? 25 un lado, 25 al otro lado, ¿no? No hago mucho problema. A veces, cuando no utilizamos una pavimentadora específica, ¿verdad? Deslizable, automatizada, es un tanto complicado, ¿no? Mantener estos canastillos sin que se desplacen, por eso también tiene una forma de caballetes, ¿verdad? Entonces, para, digamos, no tener problemas en esa distribución, mejor 50 centímetros y hasta eso el control es un tanto más adecuado, ¿sí? Entonces, 50 centímetros la longitud, ¿ya? Esa longitud que tiene, una longitud muy relativa, muy pequeña, pero muy importante para que se pueda transmitir las cargas. Muy bien. Inclusive, ¿no? En los apoyos de puentes, estribos, una longitud mínima de 50 centímetros es suficiente, ¿no? Para poder transmitir cargas, cargas de vigas hacia los cabezales de estribos, hacia los cabezales de pilas, ¿no es cierto? Siempre un apoyo de 50 centímetros es adecuado para una adecuada transferencia de cargas. Muy bien. Vamos con otro punto. En este caso vamos a tocar lo que es la separación entre barras pasajuntas, ¿no? Entonces, esta separación de barras pasajuntas, estimados, viene a ser la mínima distancia, ya la mínima, perdón, la máxima distancia, ¿no? La máxima distancia para que nosotros podamos colocar estas barritas, ¿no? Entonces, esa separación entre barras, si yo considero que es la máxima distancia de acuerdo a la normativa, obviamente no es una distancia de 30 centímetros, ¿no? Miren que en elementos estructurales nosotros podemos, en puentes hablando, ¿no? En puentes nosotros podemos disponer distancias máximo, como máximo, de acuerdo a la normativa, hasta los 30 centímetros, ¿no? Más allá de esto ya no es conveniente. ¿Por qué? Porque ya no se garantizaría la transferencia de cargas, ¿no es cierto? Y si yo reduzco de estos 30, lo aminoro a 25, ¿no es cierto? A 20, lo que estaría ocasionando es un encarecimiento de la obra también, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir mediando ambos aspectos, ¿verdad? Y obviamente, pues lo más recomendable es mantener una distancia estándar, ¿no? Aceptable, conveniente y también que no sea cara, ¿sí? Bien, ya vamos definiendo varios factores, ¿no? Qué interesante. Ahora, revestimiento de pasajuntas, ya eso es lo que les comentaba también, ¿no? Hace un momento. Miren de que estas barras son lisas, ¿sí? Pero que no se las puede colocar así directamente en contacto con el hormigón, el fierro y hormigón, ¿no? Sino es que tiene que tener un revestimiento, ¿no? Un revestimiento adecuado. Generalmente esos revestimientos están constituidos por pinturas epóxicas, ¿ya? Pinturas epóxicas que tienen la capacidad de ser antioxidantes o anticorrosivos. Eso es muy importante, que sea anticorrosivo, ¿no? Ahí tenemos que prever el hecho de que porque hay una junta transversal, va a haber siempre el riesgo de que pueda ingresar cualquier ácido, cualquier sal, cualquier
líquido, ¿no es cierto? Y obviamente se genere esa condición ácida y corrosión, ¿no es cierto?, en toda la estructura. Y eso obviamente va a generar el detrimento, la erosión, el desgaste de estas barras y obviamente disminuyendo la eficiencia de la transferencia de cargas, ¿no? Entonces, es importante velar esa situación, ¿no? Y en todo caso también, ¿no? Aparte de ese agente anticorrosivo, se recomienda, ¿no?, de que estas barras tengan también una capa delgada antiadherente, ¿ya? Una capa que permita plastificar estas barras de tal manera, ¿no es cierto?, de que su trabajo no sea de adherencia al 100% con el hormigón, ¿no? No, de ninguna manera, sino es que estas barras puedan trabajar de manera independiente y su función sea pues el hecho de conectar ambas losas, ¿no? Pero no de una manera rígida, sino es que se considera el movimiento de estas barras, tiene que existir un amortiguamiento cuando las llantas pasen por estas juntas transversales y obviamente estas dos estructuras trabajen con la misma deformación, ¿no es cierto? Simultáneamente con la misma deformación. Ya sabemos de que el pavimento es rígido, ¿no? Y si ustedes logran de realizar una junta rígida, ¿no es cierto? Ahí la complicación se genera el hecho de que necesitamos un comportamiento elástico también, ¿no? Un comportamiento elástico tomando en cuenta de que la fundación es pues un elemento diferente y no es rígido, ¿no? Entonces, sí necesito pues de que haya una transferencia adecuada. Inclusive estos canastillos, ¿no es cierto?, no son totalmente soldados en ambos extremos de estos pasajuntas, ¿no? Sino es que siempre hay un extremo en donde estos pasajuntas están volando, no se los ha soldado, no son rígidos, estabilizados rígidamente, sino es que tienen movimiento. Ustedes pueden inclusive manipular estas barras pasajuntas y pues pueden generar desplazamientos también, ¿no? Entonces, es muy importante considerar esa situación, ¿ya? Tiene que ser como un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que me garantice esa transferencia de cargas. Y bueno, por eso la pintura antiadherente es importante esa situación también. Muy bien. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar? Simplemente, ¿no? Un epóxico, ¿no? O si ustedes quieren, anticorrosivo, ¿no es cierto? Y lo importante, un antiadherente, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos colocar pintura antioxidante, ¿sí? Pintura antioxidante. Pintura antioxidante, ¿ya? Y bueno, un antiadherente también, ¿no? Eso ya vamos a sobreentender para no ampliar mucho el texto, ¿sí? Miren de que el siguiente punto no, hace referencia a la separación entre juntas transversales, ¿no? Entonces, hay una separación entre juntas transversales, ¿no es cierto? Y esa separación, bueno, ya hablando, ¿no?, de las dimensiones de las losas, ¿no? Losas cortas, no debería exceder una dimensión máxima, ¿no? Entonces, lo más recomendable que yo especifico es de 2.5 metros, ¿ya? 2.5 metros para la separación entre juntas transversales, ¿no? Y obviamente no puede llegar inclusive a un máximo de 2.8, ¿no? Pero en todo caso, 2.5 es algo más recomendable. Muy bien, puede ser menores también, ¿no? 2 metros, ¿no? 1.80, pero ya el trabajo se incrementa. Entonces, también la seguridad de los alabeos y las fisuras se disminuye también, ¿no? Por las dimensiones correspondientes. Entonces, lo más adecuado es mantener una dimensión específica, ¿no? Entonces, en este caso, 2.50 sería lo más recomendable. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir avanzando aún más. Vamos a lo que dice espesor de losa adoptado, ¿no? Espesor de losa adoptado, eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? En este caso estaríamos llegando a 290 milímetros, ¿no? 290 milímetros, 29 centímetros. Entonces, hasta ahí vamos especificando, ¿no es cierto?, lo que es información adicional del diseño que estamos realizando, ¿no? Y vamos a ir ahora a lo que es el siguiente acápite, ¿no? Barras de amarre. Muy bien, barras de amarre. Entonces, en barras de amarre, bueno, también tenemos que hacer una sesión de inserción de datos, ¿no es cierto? Miren de que estas barras de amarre ahora hace referencia a los pasadores transversales, ¿no? Que no transfieren cargas o esfuerzos,
tienen la función de mantener en posición, en ubicación las losas, pero transversalmente hablando, no longitudinalmente, ¿no? Mantienen la ubicación de estas losas, ¿ya? Entonces, estas barras de amarre, de igual manera que en el anterior gráfico, ¿no es cierto? Eh, Nos muestra una disposición de la capa base, nos muestra la ubicación de lo que es el pavimento rígido, así también el sentido del tráfico, la junta transversal, la junta longitudinal. Ahora sí ya podemos ver una distancia al borde libre del eje de la vía, ¿no es cierto?, hasta el borde libre. Si es que existe una berma o si existe algún ensanche, también ahí se lo puede ir especificando, ¿no? Así también, ¿no? Vamos a definir, ¿no es cierto?, la separación entre estas barras de amarre, ¿no es cierto?, una separación longitudinal, ¿no? Así también la longitud de la barra de amarre, que es transversal, ¿no? Y también, bueno, en este caso el diámetro de la barra, ¿no? Obviamente este diámetro es inferior, ¿no? Las principales son las longitudinales. En este caso, esta difiere en cuanto a sus dimensiones. Entonces, vamos a ir trabajando en ello, ¿no? Acá nos dice coeficiente de fricción losa base, ¿no? Entonces, fíjense de que el comportamiento entre base y losa, ¿no es cierto? Siempre es adecuado que ostente, que se genere una adecuada fricción, ¿no? Ustedes han debido conformar plataforma, en algún caso viene un supervisor y el supervisor les dice que el terminado de esta capa de fundación, de la capa base o subbase, tiene que ser pista, ¿no? Eso es lo más coherente, lo más común que nos dicen los supervisores, ¿no? Y sin embargo, no es tan real, ¿no? Esa situación, sino es que esta superficie de apoyo tiene que tener una determinada rugosidad, ¿no? Una rugosidad, un coeficiente de rugosidad y esa rugosidad efectivamente se lo genera cuando esta superficie tiene pues esa característica, esa textura, ¿no? Que, bueno, constructivamente nosotros evitamos un sobado perfecto, ¿verdad? Y obviamente podemos generar ese aspecto rugoso, ya sea para pavimentos flexibles o rígidos, necesitamos una superficie rugosa, ¿no? De ahí la necesidad de que nosotros apliquemos acá un coeficiente de fricción, ¿no? Entonces, miren de que el dato según las normativas, ¿verdad? Además, considerando este material granular, ¿no es cierto? Material de río o pues chancado, ¿no? Ahí nos da un coeficiente de rugosidad de 1.5. Muy bien, 1.5. Efectivamente existen otros tipos de materiales, ¿no? Vamos a ir viendo. Antes de eso, miren de que acá tenemos también una vista en planta de la disposición de estas losas, ¿no? El sentido, vemos de que es una carretera bidireccional, ¿no es cierto? Carriles en un sentido y en otro sentido. Vemos un total de 4 losas que se van a distribuir, 2 losas en un carril y 2 losas en el otro carril, ¿no es cierto? Vemos las distancias de borde desde el eje como también de la junta longitudinal, ¿no es cierto? Entonces, ahí también vemos la disposición del borde libre, ¿verdad? En donde puede estar completado por una berma, les comentaba de eso, o tal vez un ensanche, ¿no es cierto? Y bueno, son algunos aspectos que también podemos ver en esta disposición de juntas, ¿no? Y de losas. Si yo me vengo a lo que es ayuda, ¿no? Vamos a tratar de encontrar la tabla que hace referencia al coeficiente de fricción, ¿no? Entonces me puedo venir a lo que es diseño de pavimentos rígidos, ¿no? Me vengo a conceptos sobre el método AESTO y vamos a ir a variables que intervienen en el diseño, ¿no es cierto? O también otras características. Vamos a desprender ambos aspectos. En este caso ya hemos visto, ya hemos tocado cada uno de estos puntos, ¿verdad? Ya hemos tocado cada uno de estos puntos. Y lo que ahora vamos a ver es otras características de diseño, ¿no es cierto? Estas que vendrían a ser complementarias. Vamos a recorrer vamos a analizar ahora cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, fíjese de que en esta información adicional, ¿no es cierto? Nosotros vemos lo que es diseño de barras de amarre en la junta longitudinal, ¿no es cierto? Es justamente el tema que estamos viendo ahora. El factor de fricción, ¿no es cierto? Vemos la calidad del acero, diámetro de barra, distancia del borde libre y vamos a ir tocando cada uno de estos aspectos. Vamos a ver con el primero que dice factor de fricción. Factor de fricción es, bueno, relativo, como quien dice, ¿no? Es lo mismo que coeficiente de fricción, son sinónimos,
¿ya? Y nos dice ahí, ¿no? Es una medida de la resistencia de fricción entre la parte inferior de la losa, la parte baja, ¿no? Lo que estábamos hablando es esto que está obviamente en contacto, apoyo de la capa base, ¿verdad? O subrasante o su base, ¿no? Los valores recomendados para distintos materiales de capa de apoyo se presentan en la siguiente tabla. Y en esta tabla miren que vamos viendo, ¿no? Diferentes aspectos de superficie, ¿no es cierto? Tal cual está en contacto la losa. Un tratamiento superficial, ¿no? De 2.2 ofrece mayor rugosidad. Esto por los agregados que constituyen estos tratamientos superficiales, ¿no? O los chips, famosos chips. Una estabilización con cal, obviamente también tiene ahí una adherencia, una fricción. Una estabilización con asfalto, tiene una fricción, estabilización con cemento, grava de río, ¿no? Esto es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque mi apoyo es una capa base, está constituida por grava, ¿no es cierto? Y en este caso, una grava de río, pues presenta un coeficiente de fricción de 1,5, ¿no? Piedra partida 1,5, ¿no? Arenisca 1,2 disminuye, bueno, estos ya son finos, ¿no? Las areniscas y terrenos naturales a 0,9, ya, ¿no? Y ya vamos viendo esa diferenciación. Muy bien. Entonces, esto es una primera, digamos, información adicional que vamos insertando al software, ¿no? Vamos avanzando, vamos a ir tocando otros aspectos, ¿no? Del diseño. El siguiente aspecto que vamos a tocar hace referencia ya a lo que es el material de construcción, ¿no? En este caso el acero, ¿no? Acero no es un acero de refuerzo para estas losas, aunque sí podemos utilizar las mismas, ¿no? Aceros corrugados, ¿no? Y la calidad de este acero obviamente viene en megapascales, que hace referencia a su capacidad resistente a fluencia, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a la calidad del acero, ¿no es cierto? Y la calidad del acero, dice, se refiere al límite de fluencia del acero que se utilizará para barras de amarre expresados en megapascales. En los casos en los que se realiza la construcción carril por carril, las barras de acero están expuestas a golpes y dobladuras, motivo por el cual es preferible el uso de aceros naturales más dúctiles, ¿no? Por tanto, de límite de fluencia de 400 megapascales, que no sean de 500 megapascales, ¿no? Como tienen los de ArcelorMittal, como los que tienen los Belgo, ¿verdad? Acá un acero de una baja resistencia a fluencia es mucho mejor, ¿no? Por el hecho de que vamos a tener que manipularlos, malearlos, ¿no? Si fuera un acero rígido, obviamente, pues que teníamos problemas inclusive en el hormigón, ¿no? Lo puede dañar, ¿no? Lo puede fracturar. Es típicamente utilizado para este fin. El coeficiente de seguridad que evita que el acero sufra tensiones excesivas o deformaciones plásticas es el porcentaje de resistencia a tracción, ¿no? Entonces, lo más recomendable. En algún caso, ¿no? Estas barras es un tanto complicado colocarlas al momento de vaciar las losas, ¿no? A veces cuando no trabajamos con las pavimentadoras, nosotros, bueno, colocamos los canastillos, ¿no? Transversales, los pasadores longitudinales, y estos pasadores transversales, em, miren, estos pasajuntas transversales, nosotros lo ubicamos, pero digamos de una manera independiente a la ejecución del vertido, ¿no? No se hace eso generalmente, pero en todo caso nosotros sabemos taladrar, ¿no es cierto? Taladramos ahí unos 15 centímetros, 20 centímetros de empotramiento y vamos colocando estas armaduras también, ¿no? Entonces, es otra forma, ¿no? Es otra forma. Obviamente ahí podemos colocar un adherente también, ¿no? Entre el acero y el hormigón. Muy bien. Em, bueno, ahí anotamos lo que nos dice la normativa, que debería tener una tensión de fluencia de 400 megapascales, ensayos a tracción. Y el siguiente valor que define es el diámetro de la barra, ¿no es cierto? Entonces, el diámetro de la barra viene de bueno, podemos optar de dos valores, ¿no? Uno de 16 milímetros y otro de 12 milímetros, ¿no? Entonces, el de 16 milímetros, ¿no es cierto? Dice para losas gruesas, ¿no? Y donde se espera un mayor número de vehículos pesados que se cambien de carril constante. O sea, para vehículos pesados. Por lo tanto, el diseño es una losa más robusta, ¿no? En el país se ha utilizado normalmente el diámetro de 12 milímetros, ¿verdad? En pavimentos urbanos de bajo tráfico podrían utilizarse inclusive 10 milímetros. Ahí está el rango, ¿no? 10, 12, 16 milímetros. 12 para tráfico de carga mediana, ¿no es cierto? Liviana, ¿no es cierto? En zonas urbanas, peor todavía yo puedo utilizar fierros de 10 milímetros, ¿no es cierto? De manera excepcional,
O sea, excepcionalmente yo puedo utilizar esos diámetros. El acero de amarre debe ser siempre corrugado como sugerencia constructiva. La parte central de la barra, unos 15 centímetros, ¿no? Eso es lo que también recomienda, ¿no es cierto? Debe ser pintada con pintura anticorrosiva, ya que aunque en menor grado que el acero de las barras pasajuntas transversales, está sujeto a condiciones de corrosión. También, o sea, la corrosión puede influenciar. ¿Por qué? Porque está cortando una junta. Y por la junta se mete todo, ¿no? Y peor todavía cuando nuestros selladores también colapsan, ¿no? El método de diseño sugerido por DIPAS requiere que el diseñador defina el diámetro, ¿no? Entonces, ahí está la situación. Es importante que tengan un anticorrosivo, ¿no es cierto? Y los diámetros dependiendo del tipo de carga vehicular. Carga pesada, diámetro 16. Carga media liviana, diámetro 12. Y carga en zonas urbanas, ¿no es cierto? Donde las losas no son muy preponderantes, son 12, perdón, 20 centímetros de espesor. Podemos optar con estos pasajuntas de 10 milímetros también, ¿no? Así nomás, ¿sí? Así vamos definiendo lo que es el diámetro de estas barras. Entonces, en este caso, ¿no? Como hemos visto de que había más vehículos livianos, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar un diámetro de 12 milímetros. Muy bien, un diámetro de 12 milímetros. Vamos a colocar ahí 12, ¿sí? Vamos con distancia al borde libre, ¿no? La distancia al borde libre. ¿Cuál es la distancia al borde libre? Del eje a la parte extrema, ¿no? Del carril, ¿no es cierto? Entonces, vámonos a lo que nos dice la teoría. Ahí nos dice, ¿no? La distancia al borde libre más cercano es la distancia desde la junta longitudinal que se analiza al borde libre de la losa, ¿no? En otras palabras, sería el ancho de la losa a losa hasta el borde del hormigón. Esta distancia se introduce en metros, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Esa definición de la distancia al borde libre, ¿no? La distancia al borde libre, desde la junta longitudinal. Generalmente esta distancia, ¿no es cierto?, puede tener como máximo, y bueno, yo no toco estos valores de 3.5 metros, pero ni modo, ¿no? Si yo voy a considerar, digamos, carriles de 3.50, obviamente mi losa tiene que tener esa dimensión, ¿no? Entonces, y en todo caso, ¿no es cierto? Yo debería de colocar otras juntas longitudinales, ¿no es cierto? Y las distancias libres obviamente también serían variables, ¿no? Serían variables, pero lo más recomendable para no generar distancias grandes de 350 metros, que obviamente se van a fracturar. Inclusive, una fractura hace pues de que exija, ¿no? El diseño, dónde se tienen que colocar dónde se tienen que colocar las juntas, ¿no? A veces cuando nosotros diseñamos una losa, ¿no es cierto? Supónganse que esta es la losa, ¿no? Y su eje también está a la mitad, ¿no es cierto? Entonces miren de que la distancia al borde libre a veces es 350 metros, ¿no? Esto lo vamos a poner sus 350 metros, así bien, bien confiados, ¿no? En que no va a pasar nada. Y pues ahí colocamos los 350, ¿no? Y fíjese de que estas losas, ¿no? También van a tener una junta transversal. Lo vamos a colocar con un color negro. Ahí está la junta transversal, ¿no? Y para su suerte, el ancho de losa también puede ser de 3 metros, ¿no? Generalmente, 3 metros, ¿no? Y eso lo he visto en carreteras urbanas, ¿no? En carreteras urbanas, ahí dicen, no, no hay carga pesada, así que va a funcionar, dicen, ¿no? Menos juntas es lo que dicen. Bueno, así se distribuye, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo estas dimensiones, ¿no es cierto? Y bajo el tránsito de vehículos, es inminente, pues, la aparición de unas fisuras, ¿no? Ahí se va a generar una fisura en el sentido longitudinal, ¿no? Y también una fisura en el sentido transversal, ¿sí? Entonces, miren que para esas dimensiones, la losa misma está exigiendo, ¿no? Que se reduzca las dimensiones de longitudes, ¿no? Que se reduzca. ¿Por qué? Porque los vehículos obviamente ponen en riesgo estas partes externas cuando las ruedas llegan a estos costados. Y al no existir, ¿no es cierto?, una plataforma de apoyo que pueda encajonar estas losas, se genera un alabeo. Y ese alabeo, bajo la carga de los vehículos, empieza a fracturar y eso se empieza a disipar por toda esta estructura. ¿Sí? Ahí hay que limitar esas dimensiones.
Y peor todavía cuando decimos que no va a pasar vehículos pesados, ¿no? En peor medida ven vehículos pesados que hay un pavimento rígido y ahí se genera un tráfico atraído, ¿no? Pero muy tentador para los conductores ver ahí un pavimento rígido y le meten una carga exagerada, 40 toneladas, y pues ahí ya estos pavimentos colapsan, ¿no? El espesor no había sido de 25, 29, de 20 centímetros y ahí van colapsando, ¿no? Y se van viendo estos desperfectos también, ¿no? Entonces, en porcentaje, distancia al borde libre 350, vamos a mantener 350, ¿sí? Vamos a mantener 350, o si ustedes quieren, disminuyen a 250 también, ¿no? Pero trabajemos con 350. Ahora, porcentaje de resistencia a la tracción, ¿no? Es decir, esta armadura transversal yo no la voy a exigir al 100%, ¿ya? No voy a exigir al 100%, ¿ya? Es una armadura que sí tiene capacidad resistente a la tracción, pero para evitar cualquier colapso, rotura, rompimiento, fluencia, etcétera, yo lo voy a limitar en 75%, nada más, ¿sí? Es decir, no lo voy a exigir 100%, solamente un 75%, ¿ya? Eso es lo que vamos a considerar, ¿ya? Porcentaje de resistencia a la tracción, y vamos a entrar a la lectura, dice. Es el coeficiente de seguridad que reduce la tensión del acero para evitar la aparición de fluencia en el mismo, ¿no? Porque si hay fluencia, evidentemente se va a generar en estas zonas fisuraciones también, ¿ven? Y por tanto, la apertura de junta longitudinal, este valor típicamente es de 75%, sin embargo, podría variarse en función a la mayor o menor seguridad que se desee, ¿sí? Y bueno, como ya hemos llenado estos valores, ¿no es cierto? Y muy importante esto de considerar las longitudes de losas, ¿no es cierto? Porque generan un menor alabeo, generan menor presencia de fisuras y también una mayor duración, ¿no es cierto? Entonces, un mayor trabajo y funcionalidad. Entonces, miren de qué, con esos datos y estas recomendaciones para las varas de amarre yo puedo calcular, ¿no? Y con este cálculo yo ya puedo determinar lo que es la separación entre barras, ¿no es cierto? Pero de estas barras de amarre, ¿no es cierto? Miren que en este caso la separación que me está disponiendo es de 0,97 metros, ¿no? Entonces, a un metro, pues yo podría colocar estas barras, ¿no? Cada metro. Y generalmente se colocan cada metro, ¿no? Cada metro. Asimismo, ¿no es cierto? El software ya nos identifica el área de acero requerida en milímetros cuadrados por metro, ¿no es cierto? Eso ya es una cuantía, ¿verdad? Que ustedes, bueno, para una separación y obviamente un diámetro específico, ¿no? Ustedes ya podrían identificar la cuantía misma, ¿no? Entonces, en este caso, recomienda 116,72 milímetros cuadrados por metro, ¿no? Es lo que se estaría recomendando. Y la longitud de la barra ya, digamos, la longitud misma de este elemento, ¿no? Ahí nos sugiere 80 centímetros, ¿no? Entonces, yo tranquilamente puedo disponer 40 dentro y 40 en el otro, ¿no? Entonces, así estaría disponiendo, ¿no es cierto?, aspectos constructivos de las barras de amarre también, ¿no? Y cada uno de estos parámetros nacen, pues, de las recomendaciones de la AISTO 93, ¿no? Y vamos completando también los diseños, ¿no? Los planos constructivos también, ¿no ve? Y bueno, vamos a guardar y vamos a ir avanzando, nos vamos a ir a lo que son los reservorios, ¿no? ¿Qué son los reservorios? Las juntas mismas, ¿no? Las juntas mismas. Un minutito, por favor, estimados. Ya. Ahora sí vamos a ver el tema de las juntas, ¿no? Reservorios de juntas. Entonces, acá nuevamente, DIPAP nos muestra, ¿no? Una sección en donde claramente identificamos lo que es la losa, ¿no es cierto? El corte que se ha realizado en la losa, el sello que se ha puesto en la losa y también la tira de respaldo, ¿no es cierto? O también estos selladores también se denominan, ¿no es cierto? Solamente que son más rígidos, ¿no es cierto? Me va configurando lo que es la junta, ¿no es cierto? Así también el ancho del reservorio, el ancho de la junta, ¿no? La profundidad de corte, ¿verdad? Imprescindible para poder establecer tanto el sellador como el tipo de respaldo, la tira de respaldo, y también la profundidad mínima del sello, ¿no es cierto? Ahí hay dos diferencias en profundidad. La profundidad del sello
como también la profundidad del corte, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar, ¿verdad? Para poder garantizar un adecuado funcionamiento de, digamos, vamos a decir, de deformaciones, ¿no es cierto? Tanto en contracción como en dilatación de losas, ¿no? Entonces, ahí estas juntas nos permiten minimizar, ¿no es cierto?, las consecuencias y daños debido a esos movimientos, ¿no? Así también, ¿no? La generación de fisuras por la retracción que se genera cuando hormigonamos grandes volúmenes de pavimento, ¿no? Entonces, ahí vemos un corte, ¿no es cierto?, respectivo y la apertura de la junta hasta el fondo, ¿no? Entonces, todos esos detalles nos va definiendo también DIPAP, ¿no? Y pues aquí vemos algunos parámetros que vamos a ir insertando a la vez de que tenemos que considerar también algunos aspectos constructivos, ¿no? Entonces vamos a ver. En primera instancia nos dice coeficiente de expansión térmica, ¿no? Este coeficiente de expansión térmica también tiene, ¿no?, un valor específico, ¿no? Este valor depende de, digamos, el estado de los agregados, ¿no? También depende de la relación agua-cemento y en algún caso también de la edad del hormigón, ¿no? Entonces, la humedad relativa también tiene mucho que ver con eso del coeficiente de expansión térmica, ¿no? Es como una dilatación y son varios los factores que pues ingresan y a los cuales uno debe de considerar, ¿no? Entonces, si yo busco y encuentro lo que es coeficiente de expansión térmica, ¿no es cierto? Aquí claramente podemos ver, ¿no? En función del tipo de agregado, ¿verdad? En este caso va considerando el agregado, ¿verdad? El valor correspondiente a los coeficientes de dilatación en las unidades que corresponden, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con grava, si estamos trabajando con granito, ¿no es cierto? Es algo más común trabajar con grava. El valor correspondiente vendría a ser de 10.8, ¿no? 10.8 bueno, la unidad que corresponde, ¿no? Por 10 a la menos 6 milímetros sobre milímetro grado centígrado, ¿no? Entonces, esa sería la expansión, la dilatación de este material. Y ahí podemos nosotros disponer también ese valor, ¿no? De 10.8 milímetros sobre milímetros grados centígrados, ¿no ve? Un poquito de lectura. Ahí nos dice, ¿no? Dice, el coeficiente de expansión térmica del hormigón es una medida del cambio de dimensiones del material cuando ésta está sujeto a variaciones de temperatura. El coeficiente de expansión térmica depende de factores como la relación agua-cemento, la edad del hormigón, el contenido de cemento y la humedad relativa, ¿no? Es lo que habíamos mencionado. Sin embargo, el tipo de agregado grueso en la mezcla tiene el mayor impacto, ¿no es cierto?, en este coeficiente. Algunas guías para estimar este valor en base a diferentes tipos de agregados se presentan acá, ¿no? En la guía de diseño, ¿no? Entonces ahí disponemos 10.8. Con otros agregados, evidentemente no prioritarios, ya podemos hacer una reclasificación y obviamente adoptar el valor que corresponde también, ¿no? Bueno, ¿cuál se dilata más? Cuarzo, ¿no? ¿Cuál se dilata menos? Caliza, ¿cierto? Vamos con la siguiente propiedad. Ahí nos dice rango de temperatura, ¿no? Bueno, el rango de temperatura hace referencia a la temperatura del hormigonado, ¿no es cierto? A la temperatura mínima al cual nosotros podemos hacer la ejecución de obras, ¿no? Entonces, vamos a ingresar a ver a lo que nos va especificando la normativa. Dice rango de temperatura que se requiere para el cálculo de la apertura de juntas, ¿no es cierto? Para poder abrir las juntas es la diferencia entre la temperatura al momento de vaciado del hormigón y la mínima promedio en la zona del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, este rango permite estimar el acortamiento de la losa. Entonces, ¿cuál puede ser la mínima? Puede ser 0 grados, ¿no es cierto? ¿Y cuál puede ser la temperatura del hormigonado? Una temperatura ambiente, vamos a considerar una temperatura cálida, y ahí podemos anotar 25 grados, ¿no? Entonces uno ya va ajustando, ¿no? Va correlacionando estos valores respectivos, ¿sí? De temperatura. Ejecución con la temperatura mínima a la cual está sometida la obra. Otro de los factores es el coeficiente de retracción por secado. Qué interesante esto de la retracción, ¿no es cierto? Que también depende de la temperatura, ¿no es cierto?, que se genera al momento de realizar el hormigonado, ¿no es cierto? Entonces, esta retracción de hormigón en realidad genera una deficiencia de humedad y esto eleva lo que es la evaporación del agua,
cierto? Debido a eso se da pues la retracción del hormigón, ¿no? Por la temperatura, por el calor liberado en la reacción, digamos, de hidratación de cemento, ahí se libera una gran cantidad de calorías, mismas que reducen las humedades, ¿verdad? De la mezcla, se genera una mayor evaporación, se genera una mayor súbita por capilaridad intersticial de lo que es el agua, generando poros internos, y esos poros pues van dando lugar a lo que son las fisuras, ¿no es cierto? Todo tipo de fisuras, todo tipo de daños superficiales, fisuras, microfisuras, ¿no? Entonces, estos coeficientes de retracción también tienen, ¿no?, su valor específico, ¿verdad? Importante, la retracción del hormigón se debe a la evaporación paulatina del agua de la mezcla, que origina también un cambio en su longitud. Depende del contenido de cemento, los tipos de mezclas agregados utilizados, el uso de aditivos, el contenido de agua, el método y condiciones de curado y los distintos tipos de agregados, ¿no? Aquí el aditivo sería la incorporación de aire, ¿verdad? Para poder disminuir también este, bueno, esta situación, ¿no es cierto?, de lo que es la retracción de mezclas de hormigón, ¿no? Entonces, son varios los factores que intervienen, ¿no? Se requiere estimar un valor de retracción a los 28 días, ¿no? En ausencia de mayores datos, se presenta a continuación un valor de retracción estimado, ¿no? En base al esfuerzo de tensión indirecto, ¿no? Cuyo ensayo, bueno, ahí están los ensayos para poder determinar la contracción que se encuentra en una superficie, ¿verdad?, de concreto, ¿no es cierto? Y acá dice, como un valor aproximado puede considerarse que la resistencia a la tracción indirecta estará en el orden del 86% del módulo de ruptura, ¿no es cierto?, que hemos ido analizando también, ¿no? Si se acuerdan. Hemos visto que el módulo de ruptura era de 4.5 megapascales, ¿no es cierto? Y en este caso, el ensayo de tracción indirecta que evalúa lo que es la contracción de un elemento de hormigón, se estima un 86%, ¿no? Un 86% de 4,5, aproximadamente 4 megapascales, ¿no?, de resistencia para la tracción indirecta. Entonces, bajo esa resistencia de tracción indirecta determinada, ¿no?, yo puedo correlacionar a lo que es una contracción del elemento, ¿no? Una contracción del elemento. Obviamente, no todo esfuerzo de tracción me reduce lo que es la capacidad resistente, y esa contracción también se la puede determinar en base a unos deflectómetros, ¿no es cierto?, unos deformímetros de alta gama que me permite inclusive hacer este tipo de lecturas de deformación, ¿no? Entonces, nosotros podemos disponer, en este caso, un valor estándar, ¿no? Vamos a suponer un 3.450, ¿no?, kilopascales, ¿no? Vamos a asumir esta resistencia, ¿verdad? O 3.45 megapascales. Y miren de que eso yo lo puedo afectar, o mejor dicho, yo puedo correlacionar a una contracción de 0.00045 milímetros por milímetro, ¿no? Es una deformación unitaria. Entonces vamos a anotar eso, ¿no? 0.00045 como deformación unitaria. Muy bien. Otro de los factores que vamos a ir viendo es el coeficiente de ajuste por fricción losa-base, ¿no? Es un coeficiente de ajuste, es algo similar a lo que hemos venido mencionando, ¿no es cierto?, en el acápite anterior, ¿verdad? Y sin embargo, ese coeficiente de ajuste, ¿no?, acá la normativa también nos va especificando unos valores, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo un poco. Dice, con los valores hasta ahora presentados, se podría considerar que la losa puede moverse libremente, ¿no? Tiene que moverse. Sin embargo, al existir una cierta fricción con la capa subyacente, se requiere utilizar un factor de ajuste que considere la restricción al movimiento de la junta transversal. Los valores recomendados son simplemente 0.65 para una base estabilizada, como ser una base tratada con cemento, no estamos aplicando, y un valor de 0.80 para una base granular, que es lo más común. Bien, este sería un coeficiente de corrección, ¿ya? Un coeficiente de ajuste de la fricción losa-base, ¿no? Entonces ahí vamos a medir ese valor de 0.80, ¿no? Bueno, vamos con los tipos de selladores, ¿no? Existen varios tipos de selladores, los más comunes son los de silicona, ¿no? O algo similar, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver aquí qué nos indica. Existen selladores bituminosos de silicona o poliuretano también, ¿no? Y selladores preformados, ¿no? Entonces, lo más común son estos, de silicona, ¿no? Productos de Sika también, ¿no? Dice, los selladores de silicona se aplican en frío, ¿no? Bueno, a temperatura ambiente. Son materiales termoajustables, ¿no es cierto?, que tradicionalmente han requerido de herramientas después de colocadas para lograr una forma adecuada. Sin embargo, actualmente existen selladores autonivelantes que no requieren de herramientas para su formato. La durabilidad de este tipo de productos varía entre 10 y 15 años, ¿no? Qué interesante. Esos son los selladores, ¿no? Y aquí vemos también la ubicación de los sellos que vamos aplicando en las juntas, ¿no? Los selladores. Vamos a disponer acá un tipo de sellador. Simplemente vamos a anotar silicona, ¿no? Silicona, nada más. El siguiente parámetro, ¿no es cierto?, nos indica de la deformación admisible del sellador, ¿no? ¿Cuánto se puede deformar estos selladores, ¿no? Entonces, esa deformación obviamente pues se debe al movimiento de carga, ¿no es cierto?, al movimiento simultáneo, como también en etapa constructiva, cuánto es el porcentaje o la deformación que es admisible para estos selladores. Entonces, miren de que también acá nos habla de formación admisible del sellador, ¿no es cierto? Bueno, este es un parámetro también específico, ¿no? Generalmente 0,5. Vamos a leer un poco también. La deformación admisible del sellador es un valor especificado por el fabricante y toma en cuenta las características específicas de tracción del material, ¿no? Esta información normalmente está disponible en las cartillas de cada producto. Un valor típico para un sellador en base a petróleo es de 0,25 y para selladores de silicona, que es lo que estamos poniendo, poliuretano, es de 0,5. El valor representa el porcentaje al cual se puede elongar el material de sello. Este concepto no es aplicable a selladores preformados, puesto que ellos se introducen comprimidos dentro de la junta, ¿no? Entonces, simplemente 0,5, ¿no? 0,5, esa sería su deformación. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es el factor de forma del sellador, ¿no? También. Acá vemos alguna especificación del factor de forma. Generalmente ahí nosotros disponemos uno, ¿no? La unidad como factor de forma. Si leemos un poco, dice es la relación recomendable entre la profundidad y el ancho, ¿no? El ancho versus la profundidad, ¿no? Del sellador para selladores en base a petróleo, esta relación varía entre 1:1 hasta 2:1, ¿no es cierto? Es decir, que la profundidad dentro de la caja del sellador puede variar entre 1 a 2 veces el ancho. Para selladores de silicona, estos valores varían en función del fabricante, siendo lo más común de 1:2. Este factor debe ser introducido en el programa como un decimal, ¿no? 0,5. Para un factor de forma de 1:2, es importante revisar siempre la cartilla de recomendaciones del fabricante, puesto que existen valores mínimos recomendados, tanto para el ancho así como para el espesor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a adoptar, ¿ya? Una relación de 1:2, ¿no? Entonces, vamos a colocar ahí un factor de forma de 0,5 también, ¿no? 0,5 también. Ahora, una vez insertados los datos, bueno, nosotros podemos ya calcular estas otras propiedades, ¿no? Respectivas de la junta. Y en este caso nos dice apertura de la junta en milímetros, ¿no? Apertura de la junta, claramente nosotros podemos identificar esa apertura, ¿no? Esa apertura nos dice que es de 1,4 milímetros, ¿no? Esa apertura, ¿no? En la parte baja de la losa, ¿no es cierto? Eso es lo admisible. En estas condiciones se estaría generando esa apertura. Ancho del reservorio de la junta, ya en la parte superior, ¿no? ¿Cuánto es lo recomendable? 3 milímetros, ¿no es cierto? Generalmente 3 milímetros es lo que nos van especificando, ¿no es cierto? En la parte superior. Luego, en la profundidad mínima del sello, estamos hablando del sello, ¿no? Me dice que va a ser de 1 milímetro, ¿no? Es muy pequeño, ¿verdad? Y en otras palabras, y en otro caso, perdón, la profundidad mínima de corte de ampliación, ¿no? Al cual nosotros vamos a realizar, ¿no? En base a nuestras amoladoras o nuestros equipos de corte en juntas. Miren de que vamos a llegar a una profundidad mínima de corte
de 9 milímetros, ¿no? 9 milímetros, casi 1 centímetro, y tendríamos que generar, ¿no? Un espacio con corte directo para poder apoyar estas tiras de respaldo y encima los sellos, ¿no? Los sellos. Entonces, de esa manera también, ¿no? Se va generando lo que es el diseño, ¿no es cierto? La especificación de estas juntas, ¿no? De los reservorios de juntas, ¿sí? Así es. Entonces, qué interesante, ¿no? El hecho de observar. Consideren de que esto es una profundidad mínima del sello, ¿no? Esto es una profundidad mínima, puede ser más, ¿no? Cuanto más, obviamente, hasta poder inclusive llegar a estos 9 milímetros, ¿no? Considerando las dimensiones de esta tira de respaldo, ¿ya? Vamos a ver unas fotitos de esto más adelante, muy bien. Vamos a ver el aspecto constructivo también de cómo se van viendo este tema de las juntas en pavimentos rígidos, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es el resumen del pavimento rígido, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Cada uno de estos aspectos, ¿ya? De las pasajuntas longitudinales, pasajuntas transversales. Ahí uno ya puede ir definiendo, ¿no es cierto?, los valores respectivos, ¿no? Entonces, ahí podemos ir especificando y obviamente y esto ya es parte del diseño mismo, ¿no? Que hemos venido definiendo, ¿no? Y bueno, con esto ya uno puede proceder a completar lo que son las faenas constructivas, la solicitud de materiales, las fichas técnicas, investigación de los proveedores y demás, ¿no? Costos. Vamos a entrar a un tema muy interesante en cuanto a los gráficos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque me define, ¿no? La sensibilidad que tiene un diseño de pavimento rígido respecto de varios detalles, ¿no? Respecto de la serviciabilidad, respecto del módulo de ruptura del hormigón, el módulo de elasticidad, el coeficiente de drenaje, el coeficiente de transferencia de carga, el módulo efectivo de reacción, confiabilidad, desviación y número de ejes equivalentes. En base a cada uno de estos aspectos que hemos ido analizando, insertando en el diseño, van a ver la sensibilidad que se genera, ¿no? En el modelado. Por ejemplo, una confiabilidad, ¿no? Podemos nosotros analizar una confiabilidad. Miren de que esta confiabilidad hemos dispuesto de 85%, ¿no ves? En el diseño, ¿no es cierto? Aquí hemos dispuesto un 85% de confiabilidad. En el gráfico, bueno, yo puedo dar un rango, ¿no? Generalmente ese rango, dependiendo de los niveles de control, dependiendo de que si la carretera está en zona urbana, en zona rural, eso puede variar de un 75 a un 95% de confiabilidad de correcta ejecución de obra, ¿no? Entonces, con esos intervalos, no sé, tú yo puedo hacer la gráfica respectiva. Entonces, mire cómo DIPAP me genera una gráfica que relaciona lo que es la confiabilidad respecto del espesor, ¿no? Del espesor del proyecto. Nosotros hemos definido 85% en el diseño y con 85 pues estaría llegando a esos 28,8, ¿no? Casi 29 de nuestro diseño. Y miren de que en la medida de que la confiabilidad va disminuyendo, ¿no es cierto? Obviamente con una menor confiabilidad yo voy a definir también menores espesores del pavimento rígido, ¿no? Eso es lógico. A menor confiabilidad, menor posibilidad de ejecutar un diseño. Si ustedes quieren espesores más elevados, ¿no es cierto? Ahí la confiabilidad tiene que ser mayor, ¿no es cierto? La calidad del control de calidad tiene que ser mucho, pero mucho mayor, ¿no es cierto? En los materiales, el seguimiento a las especificaciones técnicas para poder alcanzar estos niveles y obviamente estos diseños, ¿no? Pavimentos de aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues, ahí juega un rol muy importante la confiabilidad y la sensibilidad, ¿no? Que ustedes pueden apreciar también, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a la confiabilidad. Vamos a otro parámetro. Obviamente ustedes pueden guardar el gráfico, pueden copiar el gráfico o algo interesante, pueden exportar los puntos, ¿no? Si ustedes quieren graficarlo, miren de que el software, ¿no es cierto? También me permite exportar los pares ordenados y a partir de estos pares pueden generar sus propias gráficas, ¿no? O tal vez pueden hacer otro tipo de análisis, ¿no es cierto? Estadístico, correlacional, etcétera. Bueno, eso es en cuanto al gráfico confiabilidad versus espesor. Vamos con otro parámetro. Vamos con la desviación estándar, ¿no? De igual manera, parámetro estadístico, ¿no es cierto? Entonces, la desviación estándar de igual manera, ¿no? Nos hemos dado
de un valor de 0,39, ¿no es cierto? Es generalmente lo que nos especifica la normativa, ¿no es cierto? Ese valor de 0,39 estaba en función, ¿no? De que si tenía pasajuntas, de que si tenía berma o no tenía berma, ¿no? Y entonces había unos rangos que debíamos de establecer en el diseño. Entonces, miren, podemos volver a lo que es ese tema de la desviación estándar, ¿no es cierto? Vamos a buscar desviación estándar, ¿dónde estamos? Desviación estándar, ¿no? Entonces, en la desviación estándar nos recomendaba de 0,39, ¿no? Valores recomendados entre 0,35 y 0,39. Nosotros hemos trabajado con 0,39, ¿no ve? Y bueno, esto es para pavimentos flexibles. Sin embargo, recomienda valores entre 0,45 a 0 también, dependiendo. Aquí hay otro para pavimentos rígidos, ¿no? De 0,45 menos únicamente deberían utilizar si se dispone de mediciones precisas de tráfico y carga, ¿no? En pavimentos rígidos el rango varía entre 0,30 a 0,40, ¿no? Entonces podemos colocar aquí esos límites, ¿no? 0,30, 0,40. Y nuevamente podemos iniciar con el gráfico, ¿no? Entonces, aquí se ve un tanto más lineal, ¿no? Las gráficas que genera esta correlación, ¿no? Y obviamente no hemos dispuesto 0,39 y con 0,39 nuevamente, ¿no? Nosotros podemos llegar a ese diámetro de 28,8, ¿no? Y la sensibilidad, mientras la desviación sea menor, tenemos un diseño no tan diferenciado, ¿no? De lo que hemos establecido, ¿verdad? Aquí no hay mucha sensibilidad. Sí había mucha sensibilidad en lo que era la confiabilidad, ¿no? En la desviación estándar no es tanto así, ¿no es cierto? No es tanto así. Vamos con otra gráfica. A ver, vamos a ir con esta de transferencia de carga, lo que les estaba diciendo, coeficiente de transferencia de carga, ¿no? Entonces vamos a analizar a ver cómo es esta. Vamos a ir nuevamente a estos parámetros, ¿no? Me voy a ir a coeficiente de transferencia de carga. Aquí habíamos definido unos valores en base a un cuadro, ¿no? Ahí está el cuadrito. Y en este cuadrito, ahí está lo que íbamos mencionando, ¿no? De que estos coeficientes de transferencia de carga va a depender de esos valores, ¿no? A ver, van a disculpar, voy a responder un mensaje. Ya. Entonces, vamos a lo que son los coeficientes de transferencia de carga. Según este cuadro, ¿verdad? Yo puedo considerar lo que son tipos de pavimentos, ¿verdad? Desde los sencillos, los con pasajuntas y los totalmente reforzados, ¿no es cierto? Eso ya habíamos mencionado en la tipología de pavimentos rígidos y que pueden presentar, digamos, barras para transferencia de cargas, sí y no, y barras de transferencia de cargas también sí y no para diferentes tipos de bermas, ¿no? En este caso, una berma de asfalto y una berma de hormigón también, ¿no? Entonces, en nuestro diseño no hemos especificado de que es una junta sencilla, ¿no es cierto? Parcialmente, está parcialmente reforzada con nuestros pasajuntas, ¿no es cierto? Que tiene un pasajunta y vamos a considerar también una berma, ¿no? Entonces, existe transferencia, vamos a disponer un valor de 3,2, ¿no? Pero nosotros podemos especificar un límite, ¿no es cierto? Unos límites de análisis. En este caso podemos darnos como, por ejemplo, ¿no? De 2,9 podemos extendernos a lo que es 3,8, ¿no? Ahí podemos ver unos límites específicos para poder analizar esta situación. Entonces, nuevamente, ¿no? Podemos nosotros especificar ahí el rango, ¿no? Perdón. Podemos especificar el rango de 2,9, ¿no? Hasta 3,8.
y podemos graficar también, ¿no? Entonces, fíjense cómo con el coeficiente de transferencia de carga vemos una sensibilidad interesante también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos mencionar en este aspecto, no? Mi coeficiente de transferencia de carga era 3,2. Nuevamente aproximo ese valor, ¿no es cierto? Entonces, qué cosa puedo deducir, estimados, de esta gráfica? Por ejemplo, ¿no? Si, digamos, estuviera estableciendo lo que es una junta sencilla, ¿no es cierto? En donde no va a haber pasadores, ¿no es cierto? Entonces yo podría incrementar lo que es estos rangos, ¿no es cierto? Estos rangos de la transferencia correspondiente. Puedo trabajar inclusive con un valor de 3,8, ¿no es cierto? Un máximo de 3,8. Y fíjese que con 3,8 yo puedo inclusive considerar lo que son espesores mayores, ¿no? De 31,6 centímetros, ¿no es cierto? Estos factores, ¿no es cierto?, de transferencia de carga sí son muy sensibles, ¿no? De 3,2 a 3,8, miren cómo se va incrementando el diseño correspondiente de estas losas, ¿no? Es algo interesante también que vamos observando, ¿no? De la misma manera, si de 3,2 vamos bajando a 2,9, ¿no? También ahí vamos viendo una disminución de estos espesores, ¿no? Entonces, miren de qué al momento, ¿no? En la medida de que vamos definiendo estas incidencias, o si ustedes quieren, estas sensibilidades, ¿no? Ustedes ya podían definir, ¿no? Un aspecto constructivo en base a todas las variables y obviamente, ¿no? Ir ajustando y justificando lo que va a ser el diseño de pavimentos rígidos también, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al manejo, ¿no es cierto?, de estas gráficas, estos comandos y complementos de lo que son los pavimentos rígidos, ¿no? Entonces, vamos a quedar aquí ya el tema de DIPAS respecto de pavimentos rígidos. Vamos a ir a otro tema, ¿no es cierto? Vamos a ir al cálculo de los ejes equivalentes mediante una planilla Excel. Hemos visto de que DIPAP sí los genera de manera automatizada, ¿no? Pero ahora vamos a analizar tal vez una disposición diferente, ¿no? De ejes, ¿no? También una carga diferente. Aquí no hemos visto lo que es un tridem, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar también esas cargas. Muy bien, entonces nos vamos a dar unos 5 minutitos, por favor, y luego vamos a continuar con la sesión. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, ¿no? La ubicación de estos pasajuntas, ¿no? Los principales. Tenemos también ahí la ubicación de lo que son los canastillos, ¿no? Entonces, estos, miren, es un proceso de ejecución. No es de manera automatizada, tenemos la pavimentadora, pero estos canastillos y los pasajuntas, bueno, no se los coloca automáticamente, ¿no? Entonces, pero aún así se acumulan, ¿no? Cada uno de estos canastillos, ahí ven las barras deslizadoras, están ahorita empotrando, ¿no es cierto?, en el piso, ¿verdad? Cosa de que no se mueva. Evidentemente, en un desplazamiento de estos pasadores puede ocasionar desperfectos, falencias muy grandes en el comportamiento de los pavimentos también, ¿no? Entonces, muy importante ese aspecto, ¿sí? Vemos cómo va avanzando lo que es nuestra pavimentadora, a la vez de que en la parte de atrás ya se va dando también el acabado correspondiente, ¿no? Y también la ubicación de las juntas. En un momento vamos a ver un video también relativo a las juntas, ¿no? Cómo se van ejecutando en la obra. Ven que esos pasajuntas, por un lado está soldado, pero en el otro es movible, ¿no? Entonces eso también permite de que, bueno, la estructura pueda presentar desplazamientos, pero comunes, ¿no? Ambas losas, las losas que estén adyacentes unas de otras. Esta es una manera, ¿no?, de poder ejecutar lo que es un pavimento rígido, ¿no es cierto? En otras situaciones se utiliza inclusive una regla vibradora, ¿no? Tal vez es una ejecución más sencilla. También, ¿no?, genera el mismo resultado, aunque es un tanto más trabajoso, ¿no?
Aquí podemos ver cómo estamos procesando lo que es la ejecución de juntas también, ¿no? Cómo es progresivo, ¿no? El avance de juntas, ejecución de juntas. Hacen una limpieza, ¿no? Para evitar cualquier contaminación. Aquí está el poliuretano silicona. Bueno, esa era una de las formas en que se ejecuta lo que son las juntas correspondientes, ¿no? El sello, como también la, eh, la parte rígida, el sellante, ¿no? El tipo de respaldo, ¿no? El apoyo del sello y también el sello mismo, ¿no? Hemos visto cómo se hace la ampliación, como también se realiza lo que es la profundización, ¿no? Y el corte en base a los discos, ¿no? En el pavimento mismo. Ese corte se realiza una vez fraguado, ¿ya? El pavimento, entonces ahí ya se procede inclusive a demarcar los anchos establecidos en el diseño, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos generando estas juntas imprescindibles. Muy bien. Ahora vamos a tocar un tema importante. En este caso estábamos hablando, ¿no? De lo que es el cálculo de los ejes equivalentes ya, pero por medio de una hoja de Excel, ¿no es cierto? Entonces, aquí claramente nosotros podemos utilizar lo que es esta planilla, ¿no es cierto? Es un resumen de aforo vehicular, ¿no? En este resumen, por ejemplo, nuevamente nosotros podemos especificar, ¿no? El proyecto, el tramo, la ubicación, la progresiva en donde se está generando el conteo vehicular, la estación y bueno, la fecha. Miren de que aquí están las 12 tipologías de vehículos, ¿no es cierto? Ahí también está su descripción, ¿no es cierto? La respectiva.
Y miren de qué están las fechas de conteo, ¿no es cierto? En este caso del 6 de noviembre al 12 de noviembre es lo que se está considerando, ¿no? Y los días del conteo, pues de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Miren que este conteo vehicular, ¿no es cierto? En este caso es de una semana, ¿no? Una semana. En algún momento les he indicado de que este método también se podría ejecutar si es que no existiese, ¿no? Algunos días, por ejemplo, mi conteo vehicular no puede considerarse de lunes, martes, sino es a partir del miércoles y en adelante, ¿no? Entonces, también yo puedo considerar este mismo análisis, no exceptuando algún día feriado, ¿no? Como el sábado, por ejemplo, y domingos también, ¿no? En algún caso. Es válido. Pero en este ejercicio ahora estamos viendo de qué están pues todos los días de la semana. Una de las salvedades es de que este conteo no se ha desarrollado en las 24 horas, ¿no? Este conteo se ha desarrollado desde las 6 de la mañana hasta las aproximadamente 8 de la noche, ¿no? O sea, hay un periodo mínimo a las 20, perdón, un periodo menor a las 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, se han realizado algunos ajustes, ¿verdad? Lo que les iba comentando. Y pues vamos a ir viendo también cada uno de esos aspectos también, ¿no ve? En ese sentido, ustedes pueden observar de que de igual manera, ¿no? El proceso de cálculo que vamos a ver es también enfocado en las normativas de la ASTO 93, ¿no? Bueno, en primera instancia vemos los vehículos livianos que tienen un número de conteo, ¿no es cierto? También vemos lo que es, también son livianos las camionetas, los minibuses, microbuses, no hay nada, buses medianos tienen un número, buses grandes, muy poco. Camiones medianos sí tienen un valor relativo y los camiones grandes ya tienen también un número también, ¿no? Es relativamente eh, presente, ¿no? La cantidad de vehículos. De la misma manera, los camiones grandes presentan una poca cantidad y entre otros, bueno, ahí también presenta una respectiva, ¿no? Entonces, de esta planilla, estimados, nosotros podemos sacar un conteo total, ¿no? De vehículos que se han efectuado durante la semana, ¿sí? Muy bien. De la misma manera, en el día, ya mezclando todos los vehículos, también puedo sacar un total, de tal forma de que en esta semana se han podido contabilizar 3.334 vehículos, ¿no? 3.334 vehículos. Ahora, el concepto del TPDS, ¿no es cierto? Tiene una fórmula, ¿verdad? La fórmula que respalda esta metodología es esta, ¿no? Nos dice que el TPDS es igual a 5 séptimos de la sumatoria, ¿no es cierto?, de los vehículos contados en días normales, ¿verdad? Respecto de los días contados en esos días hábiles, más 2 séptimos de los días contados de los días feriados contados, de los vehículos contados en días feriados, respecto de la cantidad de días feriados considerados, ¿no? Entonces, ahí vemos esta fórmula, ¿no es cierto?, tan interesante que pues va diferenciando los días normales de los días especiales. Los días especiales obviamente son los sábados y domingos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí ven que esas variables M hace referencia a la cantidad de vehículos contados a la semana, ¿no ve? Entonces, no necesariamente van a ser pues los 7 días, pueden ser 3 días, 4 días, 5 días, ¿no? Y obviamente esta fórmula me permite también hacer una correlación. Entonces, aplicando esta fórmula, yo voy determinando el TPDS, ¿verdad? Para los vehículos livianos, ¿no? Entonces, claramente aquí yo puedo apreciar la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula que considera la cantidad de vehículos contados en días hábiles, ¿no es cierto? Y también la cantidad de vehículos contados en días feriados, ¿no? Días feriados o días especiales. Entonces el TPDS, evidentemente para livianos, me da un valor de 156. Sigo con la misma fórmula y pues voy determinando cada uno de esos valores también, ¿no es cierto? De tal forma que el TPDS, ¿verdad? Para todos los vehículos, ¿no es cierto? Me va a dar un total de 476, ¿no es cierto? 476 vehículos sería la evaluación de un tráfico promedio diario semanal, ¿no? Tráfico promedio diario semanal. Eso es lo que yo estaría considerando en primera instancia, ¿ya? El TPDS. Luego del TPDS, miren que yo puedo sacar porcentajes, ¿no?
porcentajes respecto del total. Ahí puedo sacar un porcentaje de livianos, 32,66, minibuses 33,89 y bueno, los otros vehículos que también tienen un porcentaje minoritario, de tal forma que el total me va a dar 100%. El TPDA. Ahora el TPDA resulta de un ajuste del TPDS. Muy bien. El TPDS, ya sabemos cómo determinarlo, entre tanto que el TPDA ya viene a partir de una fórmula de ajuste, ¿no? Es decir, el TPDS multiplicado por dos factores, ¿no? En este caso, FM, que vendría a ser un factor de estacionalidad, ¿no? FM, y FD, que viene a ser un factor de ajuste diario, ¿no? Entonces, este factor de estacionalidad del 98%, ¿no es cierto? eh, Se lo obtiene, ¿no? De una serie de, diríamos, les había hablado de unas consultoras, ¿no? Que se encargan también de realizar ese tipo de estadísticas, de conteos vehiculares y a partir de eso van generando también, pues, lo que es sus coeficientes de corrección y factores de corrección también, ¿no? Entonces, miren de qué, en este caso, el factor de estacionalidad del 98%, ¿no es cierto? Es un factor que obviamente nos ha entregado lo que viene a ser en base a esta consultora, Transter, ¿no? Que justamente ha hecho la evaluación, ¿no? Del conteo vehicular en este tramo que era Pita y Pichinaya. Ya esto está en el departamento de La Paz. Muy bien. Entonces, ahí es donde se ha podido evaluar, ¿no? Este aforo vehicular, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se ha podido determinar este coeficiente, ¿no? Del 98%, que vendría a ser un primer coeficiente de corrección, ¿no? Un primer coeficiente de corrección, el cual nosotros debemos de evaluar también, ¿no? Entonces, partimos de ese punto primeramente, ¿no es cierto? La consideración de un factor de corrección, ¿no? Seguidamente viene un factor de ajuste diario, ¿no? Entonces, este factor de ajuste diario ya se lo puede determinar en base a estas relaciones, ¿no? Que me indica de que no es nada más que la relación, ¿no? De el conteo de vehículos totales en el día respecto del total de vehículos, ¿no? Pero a la semana, ¿no? Total de vehículos de un día respecto del total de vehículos a la semana. Entonces ahí vamos sacando esos coeficientes, ¿no es cierto? Para cada uno de los días, ¿no? Para el lunes, para el martes, miércoles, al domingo. Entonces vamos sacando esos factores también, ¿no? Y bueno, al final saco una media, un promedio de cada uno de estos días y ese promedio no me da ahí un equivalente de 1,1, ¿no? Estoy tratando de promediar estos factores, no factores, estos coeficientes, ¿no es cierto?, de representatividad vehicular, ¿no es cierto?, considerando el TPDS, ¿sí? Entonces voy haciendo esa maniobra y obviamente determinando este siguiente factor de ajuste diario, ¿no? Entonces, fíjese de que ya con esas dos variables, ¿no? El factor de estacionalidad y el factor de ajuste diario y el TPDS para cada vehículo, ¿no? Yo podría determinar el TPDA, ¿sí? Entonces claramente podemos observar, ¿no? Cómo se va ajustando, ¿no? La cantidad de vehículos del TPDS al TPDA respectivamente, ¿no? Entonces podemos observar de que, bueno, en esta zona hay una cantidad relativamente baja, ¿no? De vehículos, de 468 vehículos, ¿no? Como un TPDA, un tráfico promedio diario anual, ¿no? Eso es poco, ¿verdad? Es muy poco. Y sin embargo, esa es la realidad, ¿no? De determinados países, de determinadas localidades en Bolivia, ¿no? Es decir, debido a este número es que nosotros tenemos que justificar, ¿no es cierto?, un proyecto vial y por lo tanto hacemos esa tendencia a poder incrementarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir por esa cantidad de vehículos de 468. Partimos a la siguiente planilla, ¿no es cierto? En la siguiente planilla acá ya tenemos que hacer el cálculo de ejes equivalentes, ¿no es cierto? Y fíjese de que el cálculo de ejes equivalentes, ¿verdad? Primeramente va a partir por una distribución por sentido. En este caso, fíjese de que en uno de los carriles, ¿no es cierto?, se está considerando 53%, ¿no es cierto?, de cantidad de vehículos que circulan por el mismo, ¿no? Vamos a decir que el otro carril se considera 47% del total. Entonces, siempre se toma en cuenta el mayor, ¿no? El mayor para el diseño.
carriles por sentido, bueno, un solo carril es para una carretera común, ¿no? No es de doble vía. La vida útil, en este caso estamos especificando 10 años. Les comentaba de que existen unos cuadros, ¿verdad?, que hacen referencia a la cantidad de años que debería durar un proyecto vial, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, inclusive hay lo que es la guía del ingeniero, del ingeniero Ortega, ¿no? Arteaga, perdón, que él ha estipulado estos cuadros, ¿no? Este cuadro que me indica lo que es los periodos de diseño de una carretera, ¿no? Entonces, fíjense de que en estos periodos de diseño, ¿no es cierto?, considera una carretera de alto volumen, una carretera rural de alto volumen, pavimentada de bajo volumen y tratada superficialmente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya pueden elegir, ¿no es cierto?, una media de estos valores que generalmente, ¿no?, oscila entre 10 para pavimentos flexibles y 20 años para pavimentos rígidos, ¿no? Eso sería lo más común. No se considera valores muy superiores porque eso puede encarecer cualquier obra, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta 10 años, ¿no? Inclusive ya vamos a ir abordando el tema de pavimentos flexibles, ¿no es cierto? Entonces ahí tomamos en cuenta esta vida útil, una tasa de crecimiento de un 4,49%. Eso de la tasa de crecimiento también les iba comentando, ¿no? De que en algunos rasgos, ¿no es cierto?, se puede tomar en cuenta lo que se hace mediante las encuestas, ¿no ve? Transter. Ahí uno puede hacer las encuestas despectivas, ¿no?, para el crecimiento vehicular. Y de lo contrario, ¿no?, uno puede optar también por lo que es un cuadro, ¿verdad?, que me da referencia al crecimiento del Producto Interno, ¿no?, de nuestro país y obviamente, ¿no?, posicionando en el departamento donde se está haciendo la evaluación, ¿no? Ustedes pueden ver ese incremento, ¿no es cierto?, anual, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto y que de alguna forma se puede considerar para el análisis de proyección y crecimiento vehicular, ¿no? Digamos, algo relativo, ¿ya? Es algo relativo. Cuando no tengo un estudio de tráfico, digamos, anual, no tengo datos, yo puedo optar por este tipo de encuestas, ¿no es cierto? O este tipo de referencias. Y lo otro, bueno, pues es verificar también, ¿no? El hecho de que esas consultoras especializadas hayan podido también generar, ¿no?, el análisis, el estudio y la sensibilidad de la tasa de crecimiento vehicular, ¿no? Entonces, es alternativo también, ¿no? Y bueno, ahí estamos con la tasa de crecimiento. Este exponente N, ¿no? Hemos visto de que el ajuste de lo que son las toneladas por eje de los tipos de vehículos hacia lo que son los ejes equivalentes, ¿no es cierto?, se determina en base a unas equivalencias de carga, ¿no? Entonces, estas son las equivalencias de carga. Ahora, ¿cómo se hacen equivalentes? ¿No? Esa es la pregunta. Se hacen equivalentes por medio de una ecuación, ¿no? Y esta es la ecuación que permite esa equivalencia de carga, ¿no? Entonces, en esta ecuación se ve claramente lo que son las cargas comunes de 80 kilonewtons, ¿no es cierto?, de 80 kilonewtons, 8 toneladas si ustedes quieren, y las cargas reales que presentan los vehículos. Entonces, ese factor de equivalencia de carga tiene esta expresión. Y es exponencial porque trato de hacer un ajuste, una correlación de estos valores, ¿no? Entonces, lo que recomienda la normativa es que este coeficiente, este exponente de la regresión, tenga valores de 3 a 6, ¿no? Entonces, hay una recomendación, 4,3 sería, digamos, lo que más se ajustaría a estas condiciones. Muy bien. FCE, factor de equivalencia de carga. WTX, números de aplicaciones de carga de vehículos cualquiera, ¿no? De X kilonewtons. Y WT8, números de aplicaciones de carga conocidos, de eje simple, de los ejes equivalentes, ¿no? De 18 kg o 80 kilonewtons también, 8 toneladas. Entonces, esa es la ecuación y esa es la ecuación que vamos a aplicar. ¿Sí? Es una correlación adecuada, digamos, ¿no? Y pues esa correlación ahora la vamos a emplear en base a este cuadro, ¿no? Que también ya lo hemos visto en el DIPAF, ¿verdad? Ahí está la clasificación de los 12 vehículos, ¿no? La categoría. También aquí ya estamos definiendo el TPDA que hemos calculado, ¿no? 468 vehículos que hemos evaluado, ¿verdad? En base al tráfico promedio semanal.
Ahora, aquí está la lista pesos por eje, ¿no? Entonces aquí se ve esa característica esencial, ¿no? De cuánto pesa un eje simple, rueda simple. Ahí está, para los vehículos de las 12 categorías. ¿Cuánto pesa un eje simple, rueda simple? También, ¿no? Ahí vemos que existen ejes simples de rueda simple que son más pesados. ¿Cuánto pesa un eje simple rueda doble? ¿No? Aquí ya vemos ejes medios o ejes traseros, ¿no? De rueda doble que tiene mayor carga. Esto está en toneladas. Vemos ejes simples de rueda doble también, ¿no? De mayor carga. Vemos ejes, bueno, en este caso son ejes dobles, pero hablamos ya de lo que es el tándem, ¿no? Ejes dobles, tándem, rueda doble. Ejes tándem, rueda doble. Aquí ejes tándem, ejes trídem, rueda doble, ¿sí? Ejes tándem, rueda doble, ejes trídem, rueda doble. Y vemos que las cargas también ya son un tanto superiores, ¿no? Entonces, el trídem, fíjese, es de rueda doble y evidentemente no tiene una mayor capacidad de carga, ¿no es cierto? Lo que no habíamos visto en DIPAP, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos un resumen de estas cargas que estamos observando de esta codificación y pesos que también nos estipula la normativa, ¿no? La ESTO 93. ¿Estamos? Ahí vemos los pesos totales. Miren que un vehículo, este de eje trídem, ¿no es cierto? Que es de clasificación 8 CSR, camiones semirremolque, ¿no es cierto? El mismo que tiene un peso total de 44.45 toneladas. Eso es lo que se permite, ¿no? Pero este es pues un vehículo que es semirremolque. En algún caso, este peso de 44-45 toneladas, a nosotros nos ha tocado evaluar, pero en volquetas, ¿no? En volquetas que tienen solamente dos ejes, ¿no? Un eje simple y un eje tándem, ¿no es cierto? Y miren que estos vehículos máximo deberían llevar hasta 23, entre 17 y 23, hasta 20 toneladas, ¿no? Pero la realidad es de que estas volquetitas van cargadas pues, con 45 toneladas y es lo que nosotros hemos aforado en algún caso, ¿no? Y era pues motivo por el cual también las carreteras iban colapsando, ¿no? Porque no estaban diseñadas para esa carga por ejes, ¿sí? Y bueno, tenemos allá la definición por carga, ¿no? Aquí de alguna manera también tenemos factores vehiculares, los vamos a ir analizando más adelante. Pero tengo estos factores de carga, ¿no? Entonces, miren de qué vamos a ir haciendo el cálculo de los factores de equivalencia de carga, ¿no? En base a estas cargas por eje, ¿no? Y también considerando la carga patrón. Ahora, esa carga patrón, ¿cuál va a ser? Estas es las cargas variables, ¿no ve? Y las cargas patrón van a ser estas, ¿ya? Aquí tengo yo cargas patrón para rueda simple, carga patrón para rueda doble, carga patrón para rueda tándem y carga patrón para ejes trídem, ¿no? O sea, esto es lo que deberíamos, digamos, deberíamos de uniformizar, ¿no? Entonces, considerando estas cargas WT18 y estas cargas WTX, ¿no es cierto? Y en base a esta ecuación con un exponente n de 4,3, vamos a ir calculando estos factores de equivalencia de carga. Entonces, fíjense, aquí nuevamente estoy repitiendo las cargas, ¿no? Esto mismo estoy repitiendo para ordenarlo bien. Y ya seguidamente voy calculando los factores de equivalencia de carga, ¿no? Tanto para el eje simple, rueda simple, el eje simple, rueda simple más pesado, el eje simple, rueda doble, el eje simple, rueda doble más pesado, el eje tándem, rueda doble, y el eje trídem, rueda doble, ¿no? Entonces, miren de qué. Aquí ya voy calculando esos factores de carga, ¿no? Las ecuaciones son estas, ¿no? Y dije la que estamos exponiendo, ¿no? Es la misma ecuación exponencial o potencial, perdón, ¿no? En donde voy considerando estos valores estándares que hace un momento hemos visto, ¿no? 6.60, 660, 8.16, 8.16, 15.10, 15.10 y 22.9, ¿no? Para el trídem, ¿sí? Entonces voy generando esas relaciones con ayuda de la ecuación simple, ¿no? Y lo hago para cada uno de estos ejes, ¿sí? Seguidamente a eso, estimados, miren que yo ya puedo aplicar ese factor de equivalencia vehicular, ¿no? Yo ya puedo ir aplicando. ¿Cómo se aplica esto? Simplemente la multiplicación de estos factores por el TPDA, ¿sí? Por la cantidad de vehículos. Ya voy multiplicando, ¿no?
voy multiplicando estos factores por la cantidad de vehículos que se ha considerado en el conteo, ¿no es cierto? En el conteo. Entonces vamos multiplicando también, ¿no? Vamos determinando esos valores correspondientes para cada uno de los ejes, ¿no? Para cada uno de los ejes. Por eso es importante esta evaluación, ¿no? Por la categoría de vehículos que hay, ¿no? Y el TPDA también que hemos ido sacando para la categoría de cada uno de los vehículos también. Entonces vamos afectando por cada una de estas cantidades, ¿no es cierto? Y los resultados ya serían pues los factores equivalentes vehiculares, ya, ¿no? Aplicados al TPDA. Puedo hacer una sumatoria. Puedo hacer una sumatoria ya con esa afectación del TPDA y ya tengo el factor equivalente vehicular. Ya no son solamente factores equivalentes de carga, ya son factores equivalentes vehiculares porque ya he multiplicado por la cantidad de vehículos, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí ya hemos generado este segundo cuadro. Miren que me voy a venir ya a este cuadro, ¿no es cierto? Complementario, nuevamente voy a mantener lo que son mis códigos de vehículos, ¿no? Los 12 tipos que estoy analizando, ¿no es cierto? En este caso también encuentro un porcentaje, ¿no es cierto?, de disposición o tipo vehicular, ¿no? Que no es nada más que esta relación, ¿no? Vamos a ver la relación de esta disposición de vehículos, ¿no? Si se fijan, estamos considerando lo que es el TPDA, ¿no? Estamos considerando el TPDA. Esto no es nada más que un porcentaje, ¿no? Es un porcentaje nada más, ¿no? Del TPDA del total que hemos determinado de 468, 153 vehículos que corresponde a livianos, evidentemente es un 33%, ¿no? Entonces es un 8%, 34%. Vamos a sacando los porcentajes respectivos del total, ¿no ve? Y estos porcentajes evidentemente van a sumar el 100%, ¿no ves? Luego de eso, habíamos dicho que del total, ¿no es cierto? El 53% va pues a uno de los carriles y se debe asumir ese porcentaje, ¿no? 53%, el carril más comprometido para el diseño. Entonces aplicamos, ¿no? Aplicamos ese porcentaje también a lo que es el TPDA, ¿no? 153 multiplicado por 53%. Entonces, esa es la cantidad de vehículos que pasa por el carril más cargado, ¿no? Y hago lo mismo para los otros vehículos, ¿no? Considerando ese factor de distribución, ¿ya? Ahí está. Vamos calculando. Bueno, hasta ahí tengo entendido lo que es el flujo al 50%. Ahora, este 53% se va a volver el 100%, ¿no? Eso es lo lógico. Ya con esto estoy definiendo el carril de diseño, ¿ya? Nuevamente voy a reiterar lo que es el factor de equivalencia vehicular, ¿no? Lo que hemos determinado acá, lo voy a repetir aquí, ¿no? Y miren que voy a poder determinar los ejes equivalentes diarios por tipo de vehículos, que no es nada más que la multiplicación de estos dos factores, ¿no? El carril comprometido, la cantidad de vehículos que pasa por ese carril, por el factor de equivalencia de carga. Y vamos calculando esos valores, ¿no? Ejes equivalentes, día por tipo de vehículo, ¿no? Hasta aquí ya tengo ejes equivalentes, ¿no es cierto? Y son efectivos, es aquello que estoy analizando en el carril. No es al 100%, solamente es al 53%. Ahora, con esto yo debo realizar la proyección, ¿no es cierto? A una cantidad de años. 10 años hemos considerado, ¿no? Entonces hay un factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento obviamente es constante para todos los vehículos, ¿no es cierto? Y pues lo vamos a determinar en base a esta ecuación, ¿no? Habíamos hablado que ese factor de crecimiento vehicular es igual a 1 más t. T es la cantidad, perdón, es la tasa de crecimiento elevado a la n, la cantidad de años menos 1, dividido entre la tasa de crecimiento también. Entonces, son datos, ¿no? Son datos t, hemos definido que lo hemos sacado en base al Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? De 4,49 es lo que hemos considerado, ¿no? Al Producto Interno Bruto. Y obviamente, pues ahí ya tenemos el valor de estos factores de crecimiento, ¿no? Entonces, multiplico este factor por esta cantidad de ejes equivalentes y pues obviamente determino los mismos, ¿no? Ya con la tasa de crecimiento de 10 años, ¿no es cierto? El hecho no termina ahí porque este análisis que hemos hecho es por día, ¿no? Entonces ahora yo tengo que multiplicarlo por la cantidad de días al año. En este caso voy a multiplicarlo por 365 días, ¿no? Que hace referencia a los días del año. Y obviamente, pues ahí vamos determinando ya la cantidad total de ejes equivalentes al año, ¿no es cierto? Y por tipo de vehículos.
Entonces, yo hago una simple suma y puedo determinar un total de ejes equivalentes de 18 kips porque hemos hecho el cambio, ¿verdad? Hemos utilizado esa correlación, esa ecuación de ajuste, ¿verdad? Un factor equivalente de equivalencia de carga. Y pues totalizamos un número de 749.345 ejes equivalentes de 18 kips de 80 kilonewtons u 8 toneladas, ¿no es cierto? Equivalentes. Y obviamente este parámetro ya me va a permitir realizar los diseños correspondientes para el diseño de pavimentos. Muy bien. Entonces, miren de que ya desde la siguiente clase vamos a ver el diseño de pavimentos flexibles, ¿no es cierto? Vamos a ingresar también al IPAP. Vamos a generar también una solución matemática para esta ecuación empírica. Hasta el momento seguimos manejando ecuaciones empíricas, aunque hoy en día ya esto maneja también ecuaciones basadas en el mecanicismo, ¿no es cierto? En la mecánica de los materiales. Y pues vamos a ir abordando el tema, la temática también, ¿no? Del diseño de pavimentos flexibles. Ahora, bueno, antes de esto, estimados, la siguiente, vamos a hacer el diseño mediante el modelo PCA. ¿Listo? PCA es lo que vamos a aplicar, o también, no si quieren, el modelo ACPA. Pero vamos a diseñar también un pavimento rígido en base a esta normativa, ¿verdad? Que tiene una aproximación. Luego vamos a ver algunas diferencias, tal vez no algunas ventajas de estos dos diseños de pavimentos rígidos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión, ¿ya? El día de mañana, tal vez solicitarles, estimados, ¿no? Poder pasar también el día sábado. Esto por los motivos de 10, ¿no? Es bien complicado para nosotros que estamos en campo. Por favor, estimados colegas, vamos a quedar acá, ¿ya? Vamos a quedar aquí, vamos a tema, si es que están de acuerdo, pasar el día sábado, estimados, y también si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Adelante, estimada colega. Ingeniero, disculpe, en los sábados yo paso clases y no puedo, lamentablemente, y no sé cómo podría ser ese detalle. Ya, ¿el resto tiene algún inconveniente de pasar los sábados? O si están de acuerdo, ¿no? O de otra manera, bueno, el día de mañana también tendríamos que pasar, pero tengo un inconveniente de que no puedo llegar a tiempo. Eso es lo que no puedo. En semana no se puede ir, sábado se dificulta igual. Muy bien, entonces mañana nos vamos a pasar, ¿ya? Pero por favor, me van a dar un tiempito por cualquier inconveniente, por favor, estimados. Miren de que desde el campamento, diré desde la obra hasta el campamento son 45 minutos de viaje y hay veces, hay siempre problemas, ¿no? De cualquier índole. Entonces, vamos a tratar de apresurarnos, ¿ya? Entonces, mañana nos vemos igual con el modelo del ACPA para el diseño de pavimentos rígidos o modelo PCA y vamos a abordar luego el diseño de pavimentos flexibles, ¿ya? Vamos a abordar el diseño de pavimentos flexibles. Vamos a completar este ejercicio. Muy bien, este ejercicio que nos hemos dado. Vamos a ir definiendo las variables, etcétera, que están insertas en esta metodología también de la ISO 93, pero para pavimentos flexibles. La metodología es similar, ¿no? Hay una cantidad de ábacos, hay unos cuadros que debemos de tomar en cuenta y de igual forma vamos a ir haciendo partícipes en el avance. Muy bien. Entonces, tal vez alguna pregunta, estimados colegas. Pues de caso voy a subir la primera práctica ya de diseño de pavimentos rígidos. Muy bien. Entonces, ustedes pueden elaborar el diseño en base al software si lo tienen o en base a los ábacos también, ¿no? Que hemos mostrado en la primera planilla, en la primera sesión. Voy a compartir también las diapositivas y también el número del representante de la ICBH que también puede proveer el software. Muy bien. Lo voy a subir, estimados colegas. Van a disculpar si no lo he podido realizar ahora. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta?
Muy bien, entonces no hay consultas. Nos vemos el día de mañana, estimados colegas. Muchas bendiciones, buen descanso.